aquí estamos en una nueva entrega de Socio de la Fuerza. Hoy nos visita Hernán Borisonic. Hernán, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Voy a dar algunos datos sobre Hernán. Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y también investigador del CONICET. Profesor adjunto en la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín, la UNSAM, donde coordina el Centro Ciencia y Pensamiento. Dirige y forma parte de diversos proyectos vinculados a la filosofía y la teoría política. Hace tareas de curaduría, de performance y crítica de arte. Editó varios volúmenes académicos y de divulgación y también escribió libros. Los tenemos acá arriba. Hay una gran diversidad, así que es interesante. Tenemos Dinero Sagrado, Política de Economía y Sacralidad en Aristóteles, del año 2013. Soporte, el uso del dinero como material en las artes visuales, del 2017. Persistencia de la pregunta por el arte, 2022. Y el más reciente, que es el que está allí, Un mundo automatizado, junto a Facundo Roca. Compiló ese libro, tiene artículos de distintos autores, publicados por UNSAM Edita. Los nombres de los libros pueden intimidar un poco, pero después, yendo a su contenido, son todas cuestiones muy de uso cotidiano, ¿no? Así que de eso vamos a hablar un poco, Hernán. Yo te quería preguntar, teniendo en cuenta la búsqueda que uno así a simple vista puede imaginar, que es un interés por entender cómo las cosas se vinculan y se relacionan entre sí e impactan más allá del mundo de lo académico y, digo, en la cotidianidad. ¿Cómo entendés vos, que venís justamente de la academia y que sos docente e investigador, la generación, la divulgación, la circulación del conocimiento? ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque tengo la sensación de que en este momento, en nuestro país, pero también a nivel global, no está tan en claro o no hay tantas coincidencias acerca de qué sería conocimiento y qué conocemos cada uno de nosotros. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, muchas gracias por invitarme, aprovecho. No, por favor. Sí, la verdad que es una pregunta compleja para el momento actual. Digamos, lo que era la universidad en otros momentos no lo es en la actualidad. No está tan clara la identidad de la universidad, de la investigación. Hay por ahí sí espacios o partes de las universidades o de la investigación que sí siguen siendo más tradicionales, como las ciencias duras, las llamadas ciencias duras, pero incluso la física también se está replanteando sus propias bases. Entonces no estamos parados en un momento, me parece, de gran claridad en ese sentido. Pero además, creo que sobre todo, bueno, yo estoy tratando de pensar un poco digamos, qué pasa con la digitalización de todo esto, con la digitalidad de la experiencia vital, con la digitalización de la experiencia vital. Creo que a partir de la llegada de lo digital, lo que pasa es que generar, no conocimiento, pero generar información o imágenes o textos es algo mucho más accesible, de un costo relativamente económicamente muy bajo, y que entonces hay una sobresaturación también de información, de cosas que andan por ahí, que terminan un poco equiparándose en la calle con lo que, digamos, un amigo me decía, hoy en día la verdad es una opinión. Digamos, todo puede tener el mismo estatus es tu opinión frente a mi opinión. Claro. Lo que antes podía ser, lo que podía ser considerado conocimiento, con una base científica, con un apoyo de años de investigación, etcétera, por detrás, no necesariamente tiene ese reconocimiento o ese estatus social en este momento. Claro. Entonces, los canales por los que circula la información, sea conocimiento, digamos, científico, respaldado por investigación o no, son los mismos, y por lo tanto, bueno, la recepción de eso también es muy variada, ¿no? Es difícil, incluso para nosotros que estamos por ahí investigando, a veces separar distintas fuentes o formas de la información. Viste que hay algunas cuestiones que por ahí estaban supuestamente dadas acerca de qué es lo que validaba o qué es lo que lo volvía más válido, no sé si lo validaba por completo, pero lo volvía más válido a un tipo de conocimiento. Y me parece que detrás de esta situación que vos describís, en donde lo que circula por circular ya obtiene un mismo rango, digamos, ¿no? Pone todo en igualdad de condiciones, y un poco lo que está tapando detrás, primero que es laburo, es decir, lo que está invisibilizando es que detrás de ciertos conocimientos hay mucho trabajo.
y hay transmisión generacional, ¿no? ¿Cómo crees que se puede reponer un poco eso? Es difícil, digo, me parece preocupante el hecho de que la universidad no es hoy más una generadora de discurso social, como lo era en otro momento, ¿no? Digamos, no está en ese lugar de legitimidad que ha tenido hace décadas, digo, no hace tanto tiempo tal vez, pero hace algunas décadas. Es decir, por ejemplo, el libro de un intelectual o el libro de alguna persona, de un referente universitario, era un libro que circulaba socialmente como conocimiento, justamente. Hoy en día, bueno, hay entre ghostwriters y libros con intenciones de las más diversas, de las más espurias a las meramente económicas. Falta, me parece, la posibilidad de construir discurso social con sentido, con fundamento, con profundidad. Y ese lugar, bueno, hay que ver cómo se recupera. En mi opinión, desde la universidad sería una propuesta interesante, una plataforma interesante para poder recuperar ese tipo de debate abierto, claro, menos intencionado. Claro, entre tantas cosas que por ahí nos planteamos ahora de, la verdad que, ¿por qué estamos discutiendo esto? ¿No? Que es una pregunta de la época, esto no lo habíamos discutido antes, pero por ahí esto que vos estás mencionando sí es necesario que vuelva a ser discutido, ¿no? Es decir, cuáles son los acuerdos básicos, por ejemplo, a la hora de pensar en el conocimiento y cómo lo generamos y qué es lo que hace que todos podamos decir, esto, más allá de que podamos estar de acuerdo o no, o lo podamos discutir, hasta encarnizadamente, digamos, porque la verdad que las discusiones en el ámbito académico también tienen subidas de tono, sí, ¿no? De todas maneras es respetable, ¿no? Y reúne algunas características que hace que sea lo suficientemente válido como para poder discutirlo. Vos recién hablabas de las ciencias duras. La otra vez leí un artículo de Diego Stulwart, si no me equivoco, en el que él decía que justamente las derechas, cuando se acercan al mundo de lo académico, hacen una distinción muy clara, en términos de financiamiento sobre todo, entre lo que consideran las ciencias serias, que serían las duras, y aquello que consideran que no tiene utilidad y bueno, empiezan también a hacer valoraciones morales sobre la gente que trabaja esos temas y demás, ¿no? Y lo que decía Stulwart era que justamente, y de forma nada casual, esas ciencias que son combatidas son las que pueden tener algún tipo de crítica para hacerle a las ciencias duras respecto de su aplicación. Es decir, son las ciencias blandas o las ciencias humanas, las sociales, las que pueden decir, ciencia dura, quizás no sea bueno que fabriques una bomba atómica, más allá del despliegue de la potencia de la humanidad y el conocimiento, ¿no? Sí, sí, totalmente. Te diría que, que justamente esa neoliberalización de las ciencias, la distinción más grande que hace, antes o atrás de duras y sociales humanas, es básicas y aplicadas. Es decir, un físico meramente teórico también tiene problemas de financiamiento. Claro. El tema es más hasta cuánta aplicabilidad tiene eso. Obviamente en la química, en la física es mucho más eso es rápido, más inmediato. Claro, o incluso hoy en día las ingenierías. Y claro, las humanidades, las sociales, quedamos siempre en ese del lado de lo básico, digamos, de lo poco aplicado, o hay aplicaciones muy concretas que terminan usándose de formas muy particulares, digamos, incluso en contra de quienes las llevaron a cabo. Pero sí, creo que tiene que ver mucho eso, financiamiento con resultado y absolutamente, como decís, escape a la posibilidad de crítica y de generar discursos alternativos y que se hagan preguntas, es decir, ¿por qué estamos fabricando esto en vez de esto otro? ¿Cuál es la consecuencia social, la consecuencia ecológica? ¿Cuáles son las consecuencias en general a nivel discursivo y a nivel concreto de esto que se toma muchas veces acríticamente? En muchos laboratorios, por ejemplo, digamos, últimamente estuve como intercambiando con gente de distintas disciplinas y se ve que en muchos trabajos mucho más concretos y aplicados, incluso de laboratorios, etcétera, no hay una pregunta, también por cuestiones de tiempo, digo, no es que no quieren o son tontos, es porque en muchos casos el mismo trabajo implica esa velocidad. No hay una pregunta profunda por las razones o las consecuencias de eso que están haciendo ahí con una pipeta. Claro. Entonces,
Sí. Bueno, muchas veces, y creo que pasó durante la pandemia, ¿no? Donde, si retrocedemos un poco en lo que decíamos recién, casualmente la universidad tuvo mucha presencia, ¿no? Las universidades, los científicos, los sociólogos. Había mucha gente opinando, participando y podríamos decir que fue fundamental para el desarrollo bueno, finalmente de vacunas, pero previo a eso de un montón de tecnologías, digamos, ¿no? Durante la pandemia. Pero a veces pasa también en el mundo de las ciencias más duras, transformadas en objetos ya, como puede ser tecnología, ¿no? En donde como que esos elementos parecerían no tener una cultura detrás y por ejemplo, cuando uno los adquiere o los importa, no traerían una serie de hábitos de consumo incorporados que obviamente traen una cultura que es la de origen o, no sé, o la de Occidente en general, ¿no? Y quizás no hay mucha percepción de eso tampoco. Yo lo que digo es, hay toda una serie de disciplinas que son las que nos permiten ver estas cuestiones. Ninguno de los libros que están arriba de la mesa, o muy pocos quizás, podrían ser escritos por personas que no tengan una formación como la que tenés vos. Por ejemplo, si vos fueras un físico o un químico, quizás te interesan otros temas, ¿no? Seguro, sí, sí. No, la interdisciplina, me parece, la transdisciplina hoy es fundamental. Venimos de décadas de hiperespecialización del conocimiento, de cero diálogo entre las ramas del conocimiento, y eso trae más problemas que soluciones. Claro. Y retomo lo que decías, que me pareció interesante, que es la adopción, digamos, directa de algunos objetos de consumo sin, dijiste, como tomar su origen o su vida, como fetichismo de la mercancía al Claro. palo. Tenía un amigo en Brasil que trabajaba en una casa de zapatillas muy cara, muy exclusiva, y cobraban comisión por cada zapatilla que vendían. Y un día vienen unas Nike, no sé, particulares, y el manager del local dice: de estas zapatillas no van a cobrar comisión porque se venden solas. ¿No? Se venden solas, ¿qué implica? Que la zapatilla abre el local, que claro, paga la luz, digamos. Bueno, pasa lo mismo con ciertos productos culturales, ¿no? Se supone que tienen una vida propia, que no responden a condiciones sociales o a trabajo humano, a materia, energía, etc. Claro, claro. Che, ¿y crees que, viste que una de las críticas que se hizo durante mucho tiempo a la universidad justamente era que de alguna forma se había cortado sola, tenía sus propios intereses, el mundo de los papers y las revistas con referato, y bueno, se había escindido de la sociedad. Si lo atravesamos por la variable del conocimiento, la universidad está generando el conocimiento que necesitamos para este momento. Después habría que definir qué es lo que necesitamos, ¿no? Pero digo, desde tu punto de vista. Es una gran pregunta, es decir, y de muy difícil respuesta, digamos. Es cierto que digamos, se dieron como dos movimientos en conjunto, ¿no? Por un lado, esta profesionalización, vamos a llamar, o neoliberalización de la academia, o es decir, la imposición de la academia sobre la universidad, la academia anglosajona, muy competitiva, muy cuantitativa en términos de sí, cuántos papers, en qué revistas, ¿no? Eso se convirtió en parte o en gran parte del quehacer cotidiano de cualquier investigador, investigadora, es decir, tener que ser medida por parámetros bastante abstractos, bastante poco atentos a cada disciplina, a las especificidades, o a lo que se tarda en, por ejemplo, desarrollar un concepto en humanidades o en ciencias sociales, que probablemente no sean los mismos tiempos ni las mismas condiciones de, no sé, desarrollar una proteína, digamos. Entonces ahí esa vara que unificó, digamos, la profesionalización de la ciencia, en mi opinión, sí nos alejó del conocimiento, de algo así como el conocimiento, que es algo social, común, que circula, que no es competitivo, digamos. Y creo que el otro proceso que se dio, mecanismo, es que hay tanta precarización de la investigación que el salario también es parte muy fundamental de nuestra vida. Claro. Dependemos del salario, y ese salario depende un poco de cómo uno se lleve con ese sistema. Claro. Entonces hay un coqueteo o una doble vida entre lo que, donde está el deseo, donde está ese conocimiento socializable, común, hecho entre muchos, y esa otra parte que es individual, cuantitativa, mesurable. Y ahí estamos, digamos. Hay muchos investigadores que se liberalizaron mucho, que dicen, bueno, hago lo que quiero, hago papercitos de tal y cual cosa,
porque entrar en un equipo de investigación es perder el tiempo. Claro. Bueno, y está así, ¿no? Digo, no culparía a quienes investigan, pero sí es un sistema en el cual una idea más profunda de conocimiento o de algo como que circula en común queda relegada frente a otros imperativos. Claro. Existe una mirada dominante sobre la cultura digital que la piensa en general como una serie de entidades abstractas e inmateriales, aun si la existencia de estos aspectos aparentemente etéreos no se produce sino gracias a procesos absolutamente materiales y cuantificables, que tienen altos costos en términos ecológicos y dependen de la explotación de millones de seres humanos y de los demás animales. Cada uno de nuestros clics y cada uno de los mensajes nuestros suponen una cadena de extracción que recorre todo el planeta. Hernán Borisonic y Facundo Roca en Un futuro automatizado, UNSAM edita, 2023. Bueno, ahí escuchábamos en realidad en la voz de Melina Alderete, que es nuestra productora, un fragmento, ¿no?, de Un mundo automatizado. ¿Por qué ocurre esto, ¿no?, de que esa huella digital, ¿no?, el costo que puede tener económico en vidas, laboral y ecológico, de estas tecnologías que parecen como tan limpias, verdes, ¿no? ¿Por qué queda detrás? Bueno, es un muy buen trabajo de cómo se muestra, de cómo funciona la imagen digital, la interfaz más inmediata, digamos, funciona de una manera muy limpia, en una misma pantalla, en una especie de meta herramienta que tenés, que es un teléfono o cualquier pantalla. Tenés todo, tenés un procesador de texto, una cámara de fotos, un despertador, un diccionario, ¿no? Tenés toda una serie de cosas. Entonces parece muy económico y abstracto. Sin embargo, sí responde realmente a una gran cantidad de recursos y de trabajo humano. Es interesante. Hay estudios bastante novedosos, ¿sí?, de la última década, diría, en relación, por ejemplo, con las temporalidades de estos aparatos tan inmediatos y limpios. Por ejemplo, metales que tardan millones de años en formarse, que de hecho son bastante novedosos en su uso y en la forma de recogerlos porque están muy profundos. Tardan millones de años en producirse, se extraen de la tierra y por ahí se meten en un aparato que en un año queda viejo o se rompe, y después pasan a formar parte de unas montañas de chatarra que no pueden ser reabsorbidos muy rápidamente, todo lo contrario, ¿no?, que por ahí van a durar miles de años ahí aplastados. Entonces creo que las imágenes de aquello que hace posible la tecnología digital o las comunicaciones digitales sería un punto a favor. Es cierto que es difícil hoy convencer a alguien a partir de esas imágenes, ¿no? Pasó con la ropa también. Se sabe que mucha de la ropa que usamos es descartable, que implica un trabajo humano esclavizado. Y eso no es que automáticamente genera que nos pongamos otra ropa. No. Bueno, con la tecnología creo que pasa algo parecido, ¿no? Es tan atractiva y justamente esa imagen de tan pulida, limpia, veloz, es tan atractiva que incluso permite al propio usuario hacer la vista gorda. Claro. De por qué usa lo que usa, ¿no? Viste que a la vez esto convive con ficciones en donde la tecnología es bastante sucia, por así decirlo, ¿no? No sé, qué sé yo, pienso en toda la saga de, que es una película de ficción, ¿no? Digo, toda la saga de Alien, en donde la tecnología siempre está vieja, los aparatos están viejos, las máquinas están viejas, y eso convive con corporaciones que siempre están buscando algo más y que eso cuesta vidas y demás. Es decir, los relatos que nos hablan de eso los tenemos, pero me parece que no los queremos aplicar, ¿no?, demasiado. Sí, creo que ahí sí hay una gran intencionalidad y precisamente también esa facilidad de circulación de imágenes, de información, no es tan libre como parece al mismo tiempo. Creo que sí hay mucha
hay mucha organización de fondo de esa información y de esas imágenes, del tipo de circulación, de los caminos de circulación, de dónde hacia dónde. Son canales que se pueden medir, tanto digamos, más simbólicamente como concretamente. O sea, la estrategia está a la vista en algún punto. Sí, pero bueno, es muy efectiva. Claro. O medir los cables, los cables de fibra óptica gordos que unen el mundo, en qué dirección van, quién los paga, de dónde son. Habría posibilidades de verlo. El problema un poco es el atractivo que tiene y creo que sobre todo que instan a la inmediatez. Entonces, no hay momento reflexivo. Si lo que tengo que estar todo el tiempo es posteando, diciendo qué pienso en este momento, ¿no? Eso nos preguntan las redes sociales. ¿Qué piensas ahora? ¿Qué estás haciendo ahora? Esa inmediatez permanente, bueno, justamente nos retira del momento reflexivo donde podríamos perfectamente ver un poco más completa la imagen. Claro. Vos recién decías esto de los cables, ¿no? Digamos, y no hay nada más, la imagen más física de esos cables. A la vez también la idea de la red, ¿no? De internet y demás, que es algo que usa, no sé si todo el mundo, pero una enorme cantidad de población del mundo, y sin embargo yo creo que es algo en términos de uso y costumbre no muy aclarado para muchas personas. Es decir, exactamente qué es internet, ¿no? Físicamente qué implica, ¿no? Yo te quería preguntar a partir de esto, si todo esto no genera algún tipo nuevo de alienación o no le da una vueltita de tuerca más, ¿no? a la alienación ya industrialista que tuvimos, postindustrialista y demás, ¿no? Que fue abordada de Marx para acá, pero me parece que esto, no sé si es solo un salto cuantitativo o también es un salto cualitativo. Sí, en mi opinión es cualitativo. Quiero decir, es cierto que la alienación, por ejemplo, industrial, fordista, etcétera, era enorme, implicaba el cuerpo, pero había un pequeño espacio, una pequeña separación entre el momento en el cual el cuerpo estaba siendo usado para el capital y el momento y algunos momentos en los que no. Había esos momentos en los que no. Esos momentos de ocio están completamente monetizados, digamos, en este momento, están completamente captados. De hecho, es como una actitud bastante común, ver que alguien se apura para volver a su celular, ¿no? Para volver a ese momento teóricamente ocioso que es rápidamente reconvertido, y no solo reconvertido, digo, claro, con fines económicos, comerciales, pero también, pasa esa cuestión subjetiva donde estar en contacto con el aparato, estar en esa... Bueno, nos preguntabas un poco qué es, o sea, es menos una nube, que es la imagen que se da, que una serie de cuestiones muy materiales. Claro. Que usan metal, plástico, digamos, que usan un montón de recursos energéticos, materiales y de trabajo humano. Yo pensaba, ¿no? Todo este desarrollo tecnológico que lo hubo siempre, pero que ahora tiene estas características y que por lo menos para nosotros como generación le damos una entidad especial, ¿no? O sea, todos de distintas maneras estamos diciendo que acá está pasando algo específico con la tecnología. Quizás no sepamos por qué, pero estamos todos de acuerdo con, esto es un antes y un después. Y ahí surge esta idea de la inteligencia artificial, ¿no? Que es como la vedette de todas estas novedades y se dicen muchas cosas al respecto. ¿Qué mirada tenés respecto de la inteligencia artificial? ¿Cómo lo anudás a esta continuidad que venías describiendo? Sí, creo que en este momento, hoy, 2023, es como la hija predilecta de la digitalidad, digamos, es el momento de hablar de la inteligencia artificial como lo fue de otras cosas hace algunos años, digamos. Hay distintos aparatos, mecanismos que van apareciendo. Hoy es la inteligencia artificial. Creo que también hay un diferencial ahí. Por ahí el nombre es un poco engañoso, pero sí implica la posibilidad de vincular una cantidad de datos que ningún ser humano puede hacer. Eso es una cosa novedosa. La tecnología supera, en ese sentido, una capacidad humana de manera irrevocable, irremediable, digamos.
las líneas de conexión que puede encontrar una inteligencia artificial, bueno, nos superan. Una amiga, Flavia Costa, siempre cuenta que el indicador más claro para las redes sociales de que una mujer es heterosexual es que haya dado like a Adidas Vintage, creo. Son dos cosas que uno no... Ninguna persona digamos, lo investigaría por eso. Ningún sociólogo iría a investigar esa relación. Sin embargo, ha demostrado ser el mejor indicador. Esa es la variable clave. Mirá. Y no sabemos por qué. Digamos, y ya el problema es que ya no importa por qué. Digamos, justamente ese momento reflexivo desaparece. Lo que importa es que eso funciona así. No importa esa performance. Me detengo acá con algo que acabo de recordar. Viste que esta película que ganó el Oscar, ¿no? Todo en todas partes al mismo tiempo, que, dicho sea muy rápidamente, habla de multiversos y personas que tienen sus réplicas en otros planos, y que para poder adquirir los talentos de esa copia en otro plano tenés que hacer algo. Como si el Hernán de otro plano supiera karate y vos, el Hernán de este plano, lo quiere adquirir, tenés que hacer algo. Ese algo que tenés que hacer es absolutamente absurdo. Y nadie busca la explicación de por qué es eso, pero es eso lo que tenés que hacer y de esa manera adquirís ese talento. Recordaba esto, ¿no? Es decir, che, esta es la variable. Quizás sea imposible para nosotros poder desandar el por qué, pero es esta. Exacto, digamos, se invierte el sentido de la investigación. Antes se partía de una hipótesis, ahora se parte de un dato, de una constatación que no se hace en el ámbito de la investigación, sino que se hace en el ámbito privado de Silicon Valley, digamos, ¿no? En Occidente. Digamos, se descubre o surge, salta, una especie de certeza, de verdad, que es, bueno, esto y esto están correlacionados. Después, ¿por qué no deja de ser importante? Es casi como no humana esa certeza en algún punto. Bueno, es artificial en ese sentido, digamos, sí. Aunque sí, para mí, digamos, toda esa artificialidad responde todavía, es superhumana en el sentido de que responde en este caso de que es un producto de consumo, por ejemplo. Sí, sí. Responde a intereses muy humanos y todavía está totalmente mediada por formas de vínculo y de circulación que surgen desde lo humano, ¿no? No hay una independencia todavía no hay un Terminator, una máquina independiente. Hernán, a ver, espero no equivocarme. Vos escribiste un texto sobre un docente... Ah, está bien. Sí. Contalo rápidamente, por favor. Un poco surge de mi experiencia. Yo doy clases hace como 20 años, empecé desde de alumno, ayudante alumno, más de 20 años dando clase. Y claro, antes del 2008, por ejemplo, bueno, los trabajos podían ser buenos o malos, o copiarse uno de otro, pero eran originales. O sea, cada estudiante más o menos hacía algún esfuerzo, mejor o más o menos moral, pero lo terminaba haciendo. Copiaba el diccionario como mucho. Cuando apareció Wikipedia, empezaron a aparecer trabajos todos iguales, porque lo bajaban de Wikipedia. No respondían a la pregunta ¿por qué tal autor dice tal cosa?, sino que decían quién era el autor, dónde nació. Era muy claro que estaban en Wikipedia. Muy evidente todo. Claro. Con inteligencia artificial lo que pasa es que cada respuesta es única nuevamente. No tienen que copiarse. Le pueden preguntar al chat algo y el chat le va a dar una respuesta más o menos distinta a cada pregunta, a cada persona que lo pregunte. Entonces este profesor lo que le pasa es que se cansa de recibir estos parciales todos iguales pero todos distintos y desarrolla una inteligencia artificial que corrige esos parciales. Claro. No solo corrige parciales, porque en este caso es un profesor de letras, sino que empieza a escribir sus propios textos y termina ganando un premio, esta inteligencia sobre... ahí sí se independiza un poco. La sexta edición del premio, la inteligencia artificial decide rechazar el premio porque no le interesa un premio dado por humanos. Claro, no le interesa que lo lean los humanos. Exacto. Pero sí, un poco es esa fantasía de hasta dónde y cómo negociamos un poco con la tecnología, ¿no? Ahora quiero escribir el próximo que se va a llamar Zoom, lo digo para que no lo escriba nadie antes, Zoomniversidad, que es un poco, bueno, todos dimos clase durante 2 años solamente a través de Zoom. Zoom tiene la mejor base de datos de clases del universo en este momento. O sea, Zoom sabe más que cualquier profesor individual, puede mejorar, filtrar y afinar cualquier concepto que sea dado verbalmente. Claro. Para quien quiera leer este texto, lo escribiste en Anfibia, ¿no? En Anfibia, sí. Se llama Las máquinas lectoras. Las máquinas lectoras, ok. Palabra más, palabra menos, de alguna manera hay algún riesgo, hay una idea generalizada de que la inteligencia artificial puede ser
en mayor o menor medida un problema, se puede volver un problema. Vos decías, no hay Terminator todavía, pero las primeras reacciones fueron gremios de trabajadores, desde los más industriales hasta Hollywood, diciendo, che, esto nos puede sacar el trabajo, ¿no? Y otras cuestiones. ¿Tiene posibilidades emancipatorias la inteligencia artificial? Yo creo que sí, que tiene todo, digamos, es una especie de plataforma nueva, un nuevo territorio en el cual vamos a poder encontrar todas las dos cosas, o más que esas dos cosas. Sí, por supuesto, hay una primera reacción muy concreta, con mucho sentido, que es, bueno, me quedaré sin trabajo. Es muy posible que mucha gente, digo, no es muy posible, es seguro que mucha gente se va a quedar sin trabajo y que mucha gente, mucha masa de esa gente no va a ser reabsorbida por un trabajo de la misma categoría. O sea, va a terminar siendo el asistente de, no sé, va a tener que reponer artículos en un supermercado, digamos, un programador de computación. Entonces sí, claro que hay un primer miedo muy concreto y muy claro. También la inteligencia artificial tiene potencias interesantes. A mí me parece que en ese sentido sí es muy clásico la lectura que se puede hacer, que es a qué intereses responde. Claro. Es decir, si es una tecnología que nace en una matriz absolutamente capitalista, entonces su primer forma de funcionamiento responde a esos intereses. Hay que ver si hay formas de reapropiarla, hay que ver si hay formas de reutilizar esa tecnología que tiene, digamos, sus opciones, es distribuida, es abierta, hay espacios en los que se podría intervenir. Hay que ver, también es muy nuevo, surge del ámbito privado, entonces cae como sorpresa a lo público. Creo que estamos todavía en un momento muy incipiente, hay que ver cómo la sociedad se reorganiza en ese sentido, teniendo en cuenta sobre todo, bueno, la cuestión ambiental, ¿no? Es decir, ¿qué implica eso? O si en un momento no se va a caer todo eso y no va a haber inteligencia artificial. Depende mucho de un montón de recursos que todavía no estamos viendo hasta qué punto son necesarios y permiten que eso exista. Hace tiempo que quienes se dedican al arte contemporáneo se ven envueltos en tareas de autodiseño, labor que lleva mucho tiempo y esfuerzo al servicio de potenciales compradores, mecenas y subsidios. Hoy, como alguna vez observó Silvio Lang, los y las artistas están permanentemente trabajando para poder trabajar. Del otro lado, una exigencia constante a la que se somete el público es dar likes y compartir sus obras de arte favoritas en las redes sociales. Hernán Borisonic en Persistencia de la Pregunta por el Arte, Miño y Dávila, 2022. Bueno, tenemos acá sobre la mesa la persistencia, ¿no?, de esa pregunta por el arte. El libro es muy bueno. Gracias. Y creo que para escritores y escritoras también, sobre todo porque describe muchas situaciones que me parece que la gente que escribe de mediados del siglo XX para acá experimenta. ¿Cuál crees vos que es hoy la pregunta por el arte? ¿Cuál sería la pregunta que nos podríamos hacer por el arte? Bueno, ¿viste? El título es como muy clásico. Trata de salir justamente de una lógica de título que se comprende muy fácilmente y por sí solo. Y lo que hace el libro es tratar de buscar todo el tiempo de reactivar y redefinir esa pregunta, no como algo posible de ser planteado en una frase, claro, ni mucho menos respondido, sino como ese lugar de la búsqueda, de la profesión imposible que dice psicoanálisis, de lo que se sigue haciendo, aunque nunca, como hacer desear, por ejemplo, ¿no? No se puede hacer desear, pero vivimos en ese intento, ¿no? de hacer desear. Digo, un poco, por ejemplo, en el siglo XIX se podía preguntar qué es el arte. En el siglo XXI por ahí se puede preguntar cuándo pasa el arte, dónde hay arte, en qué momentos o situaciones se da esa experiencia del arte. Y también, en referencia a la pregunta, sí me preocupaba mucho poder tomar en esa serie de preguntas o en esa gran pregunta la cuestión de la práctica artística. ¿Qué implica en este momento una práctica que pueda ser reconocida o autorreconocida como una práctica artística? ¿Dónde está el límite? El problema del límite con el diseño, digamos, ¿no? Claro. Etcétera. ¿Qué tipo de prácticas, más que qué tipo de productos, digamos, o bien cultural, cabe en esa categoría? Viste que
no recuerdo el autor, ¿no? Pero una respuesta clásica acerca de qué es el arte y demás era que el arte es algo que sucede, ¿no? El arte es algo que acontece. No se puede hacer mucho, pero pasa, ¿no? Yo siempre me pregunto si ese tipo de respuestas no dan por supuesto que quien enuncia eso es justamente un artista que, lejos de que el arte acontezca, hace un montón de cosas para que ocurra el arte. Sí. Y que después esa misma respuesta tomada y, digamos, y transformada en algo que se aplica, por ejemplo, en este caso, a tecnologías que lo resuelven en 2 minutos, se desvirtúa por completo. O sea, que el arte acontezca no significa que no tenga detrás esfuerzo, proceso, frustración, trabajo, años, ¿no? Totalmente. Sobre todo en las letras, me parece que hay se sobrevalora el fluir, claro, ¿no? Como me salió en 15 minutos, y me parece que sí, siempre hay trabajo, y si te salen 15 minutos, igual hay 20 años atrás claro, que respaldan esos 15 minutos. Bueno, para eso colaboraron mucho los escritores y las escritoras que muchas veces vendieron esa imagen de la inspiración, el genio artístico que en 2 minutos lo resolví, y no contaron las noches de desvelo, los bollitos y la frustración de libros que hiciste y nunca prosperaron, digamos, ¿no? Y después hay una gran parte técnica, ¿no? Claro. Que es un conocimiento que implica un montón de tiempo, de relación con los objetos de ese ámbito, que es entender, bueno, cómo se desarrolla un personaje, no sé, hay cuestiones muy técnicas, desde la sintaxis hasta, claro, hasta cosas más abstractas, que bueno, puede tener uno incorporado en todo caso y ayudar a que fluya más rápido la escritura, pero sí, esa imagen no me resulta necesariamente atractiva ni mejor que otras, sobre todo con esto que decís, hoy en día se le puede pedir a un chatbot que resuelva en 30 segundos claro, un párrafo. Sí, más que la inmediatez me interesa más la mediación, todo lo contrario. Claro, claro. Yo cuando pensaba en la pregunta acerca de la persistencia de la pregunta, algo que me preguntaba es justamente quién está haciéndose ese cuestionamiento. Es decir, esta pregunta por el arte es hoy una pregunta de artistas, de consumidores del arte, de las industrias culturales que imprimen, por ejemplo, en el caso de los libros, se distribuyen o generan libros digitales. Es decir, esta pregunta, ¿dónde circula más? Sí, que a mí me preocupaba un poco separar la palabra arte de un montón de cosas que hoy pueden decirse, es decir, separar un poco una cuestión más de experiencia o de práctica de un término tan concreto. Es decir, hoy se dice, bueno, hoy se dice, es algo muy común decir, bueno, esa torta es una obra de arte, ¿viste? No claro. sé. Bueno, ¿por dónde pasa? Había una idea del siglo XIX de que el arte era una vinculación con lo sublime, con un estado, ¿viste?, diferente del ser. Entonces, el artista era un ser especial, qué sé yo. Hoy esa idea cayó, es mucho más mundana. Y en mi opinión, bueno, por mi recorrido personal, creo que sí, que puede servir, digamos, pensar en eso, a dónde apunta, a quién beneficia en todo caso, en qué matriz está metido ese objeto cultural, esa persona que la produce. No sé si hablar de intenciones, pero sí cuál es la matriz dentro de la cual ese objeto tiene sentido. Es decir, hoy en día todo objeto considerado arte o no, en algún momento pasa por ser mercancía. Aunque no sea una mercancía que se vende por plata, aunque dé prestigio, pero en algún momento pierde, digamos, se equipara a una lengua digital, del sí y del no, del valor, mucho más monetizable o cuantificable. En ese momento no está funcionando como arte, no, claro, sea lo que sea, digamos. Entonces, eso, tratar de separar la palabra como de más, hay gente de mucho dinero que invierte en arte, pero invierte en arte no quizás como lo hacía en su momento la aristocracia, en el sentido de tener una colección y mostrarla, y eso era parte de la construcción de su identidad aristocrática, sino, lo compro, lo pongo en una bóveda y ahí queda porque es plata. Tal cual, no es más una cuestión de gusto, claro, pasa por otro lado, y están todos estos freeports en un montón de aeropuertos que hay obras que están ahí. Es interesante que se contabilizan por número, un cuadro,
No importa si es un Picasso o algo que hizo tu sobrina, ¿no? Es un cuadro, se contabiliza cuantitativamente. Por ahí lo que pasó, creo que se aplica a muchas cosas, ¿no? Es que pasamos de un extremo un tanto elitista, porque esa idea del genio artístico también, de alguna Totalmente. forma, hacía del arte algo muy restringido, ¿no? A otro extremo en donde se le termina borrando cualquier particularidad, ¿no? Pasa un poco con la idea de cultura medio antropológica, cultura es todo, cultura es el choripán, ¿no? Claro, sí, sí. Que desde un Sí, cierto punto de vista sí. lo es, y que viene a contrastar con aquella otra idea de no, la cultura son los libros, La alta cultura. la música de cámara, el teatro, ¿no? Pero me parece que entre un extremo y el otro hay un campo interesante para recorrer, ¿no? Totalmente, totalmente. Y para mí está bueno leerlo en clave de lucha de clases, digamos. Claro. Ese artista sublime, que yo del siglo XIX, tenía un montón de ayudantes que estaban totalmente invisibilizados, que no eran considerados ni talentosos, ni sublimes, ni nada, Claro. ¿no? Estaba solo esa figura muy elitista, muy amiga también de esa aristocracia con la que convivía de alguna forma, a la que le robaba, pero digamos que ahí había una forma pícara, pero bueno, que en Sí, definitiva... el mecenazgo, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. En definitiva, encubría, invisibilizaba un montón de obreros. Hoy esa total democratización de la posibilidad de generar o circular imágenes, me parece que también es una imagen, digamos, que recubre otros tipos de circulaciones, que es esa libre circulación y poca importancia de cada objeto en particular, también beneficia a alguien, o sea, beneficia, no sé, a Google, beneficia Claro. a actores nuevos que no son los dueños de las industrias, son otros actores, y bueno, conviene, digamos, tratar de trazar ese mapa en términos más como de lucha de clases, o Claro. en términos de división social, digamos, ¿no? Claro, pasó mucho, ¿no? Pasa, por ejemplo, en el caso de Argentina, ahora de forma muy evidente, con este género llamado música urbana y los artistas que nacieron un poco por fuera de las discográficas. Pero claro, rápidamente ahora están siendo capturados por ese dispositivo de otras formas, y ya no son esas expresiones laterales que aparecían en YouTube y no habían firmado con Sony o con Warner Music, digamos, ¿no? Y creo que le facilita mucho a la discográfica esa, digamos, la que se aprovecha de este tipo de expresión, el hecho de que no haya que pasar por ningún tamiz, ni institucional, ni académico, ni de gusto, para poder triunfar en ese ámbito. Porque es simplemente elegir uno y mañana poder elegir a otro, el Claro. que más les convenga. Claro, claro. Sí, y hay volviendo un poco a lo que decías vos acerca de la circulación por redes y por plataformas, que es tan medible, ¿no? Esa medición termina siendo como la variable más relevante de todo. Es decir, che, tal tema tuvo X cantidad de millones de reproducciones. Eso inmediatamente lo instala como muy bueno, ¿no? Y yo creo que hasta hace no mucho tiempo había una diferencia entre lo masivo y la calidad del producto cultural. No significa que lo masivo fuera malo, pero no necesariamente una cosa estaba asimilada a la otra, ¿no? Sí, tal cual, era como otra construcción, justamente, otra construcción social. Bueno, antes lo masivo era lo popular, era peor, era de peor calidad, era considerado de peor calidad que aquello más elitista. Hoy lo masivo es considerado bueno, circular es lo único que da valor. En este juego de extremos, ¿no? De los que hablamos sí, antes. claro. Claro. Sí, solo así, haciendo un contraste máximo. Y se pierde completamente de vista, bueno, ¿qué hay ahí adentro? ¿No? ¿O qué está diciendo? ¿Qué está diciendo esa canción? ¿Qué está diciendo ese texto? ¿Sabes qué pensaba también? Pasa mucho en el periodismo, ¿no? En el periodismo se ve de forma muy evidente que, así como, no sé, la industria, los barracones eran el escenario del proletariado, digamos, ¿no? En su momento, y eso se preserva hoy en día solo en muy pocos casos, ¿no? Y hay un montón de trabajadores que no tienen escena. Es decir, están quizás en sus casas o en oficinas que frecuentan muy pocas veces a la semana, o trabajan por la suya y se mueven de otra manera. En el caso del periodismo, algo que se perdió muy rápidamente y se sigue perdiendo es su escenario natural, que son las redacciones, ¿no? Ya sean de medios digitales, radios o papel, televisión. Es decir, vos hoy tenés nuevas generaciones de periodistas que no tienen un lugar al que ir.
Y yo pensaba, volviendo específicamente al tema del arte, si también una de las cosas que está como cambiando, digámoslo así, no es justamente la escena en donde los artistas entran en contacto con otros, rompiendo esa idea de que el artista es un tipo que está solo encerrado en el sótano húmedo de su casa, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los entornos hoy en los que los artistas circulan y también circulan antes de ser públicos sus creaciones? Tal cual, sí. O sea, en eso, de nuevo, como la digitalidad también habilita contactos entre personas que no podrían estar en contacto de otra forma, que alimenta, digamos, vínculos interesantes o productivos. A la vez creo que lo que está, bueno, o sea, algo de lo que dijiste es ¿a quién le habla quién habla? Digamos, en otras décadas había una cierta comunidad de sentido. Pequeñas comunidades. Un aula con 25 personas discutiendo armaba una comunidad de sentido. Hoy esa intimidad está rota, es imposible de generar o es muy perecedera y en definitiva el artista está hablando un poco con el mundo, un poco, ¿no? Claro. Esa idea post-globalización de que es posible llegar a cualquier lado y eso hace que rápidamente se adapten también los formatos a un formato universalizable, simplificador, comprensible. Digo, Instagram, pienso en la fotografía e Instagram, ¿no? Instagram, bueno, se dio cuenta que cuantos menos filtros, o sea, cuantas menos opciones, más productivo, más fácil de... Entonces hoy una foto linda o buena es considerada una foto de Instagram con un tipo de filtro, qué sé yo. Una foto buena en otro momento era una foto que requería otro tipo de trabajo. Sí, más posada por ahí, ¿no? Sí. Otro tipo de iluminación. O antes uno guardaba una foto porque se acordaba que ese momento fue lindo. Hoy uno guarda la foto porque salió bien. Sí, y digamos de paso que guarda fotos que nunca más en su vida va a volver a ver, ¿no? Una cantidad de fotos que están ahí acumuladas, ¿no? Tal cual. ¿Y qué pasa o cómo lo ves vos, ¿no? Porque digo, yo te estoy haciendo preguntas así como, y vos, pobre, estás ahí respondiendo. ¿Cómo ves vos nuestra escena local en ese sentido, ¿no? Porque hasta ahora un poco estuvimos hablando como también de forma general, digo, pero ¿cómo ves la escena local? Yo pensaba que hay algunas expresiones culturales que ya no podemos identificar tan claramente como esto es de Argentina. Claro. ¿No? O pasa, por ejemplo, de vuelta, retornando al tema de la música urbana, que hay muchos artistas que son argentinos, argentinas, y sin embargo, por ejemplo, la forma en la que cantan no se verifica en la calle, es decir, estos jóvenes artistas cantan un poco como centroamericanamente y la verdad que en el barrio no se está hablando así, ¿no? O sea, es lo que define, por ejemplo, a esta música urbana argentina es una serie de gestos que de todas maneras no ocurren acá, sino que son medio un lenguaje universal o neutro que puede circular por toda la región, ¿no? Sí, sí, tal cual. Creo que eso, la globalización, gran universalización que permite una conectividad en apariencia total, lo que hace es, más que diversificar, es domesticar, digamos, claro. es traer un par de estilos universales bastante masticados que se sabe que van a dialogar con esos canales. Después lo que siento es que sí se generan redes, digamos, más pequeñas. Por ejemplo, acá en Artes Visuales se armó artistas visuales autoconvocados que trataron de armar cuestiones más parecidas a lo gremial, digamos, a claro. Pensar cuestiones más de cómo cuál es la posición de un artista en la sociedad desde ese otro punto de vista. Que ahí sí se vincula más con la ley, con es muy loco eso, ¿no? Porque en algún plano es como reconstruir cosas que décadas atrás en nuestro país existieron, que dejaron de existir y ahora estamos viendo la necesidad de que vuelvan a estar, ¿no? A tener una presencia. Evidentemente, los derechos que se consiguieron en aquel momento están siendo amenazados, entonces, bueno, surge la necesidad de reconstruir la herramienta para defenderlos, ¿no? Seguro. Es interesante cómo artistas muy contemporáneos, muy jóvenes, que tal vez en sus prácticas más cotidianas son
muy anti-institucionalistas, Claro. que incluso en su discurso rechazan lo institucional en general, como el museo, la galería, vieron la necesidad de apelar a lo institucional, a armar una especie de gremio, a asociarse, a hacer un reclamo colectivo. Es muy interesante eso, justo como decís, cómo son necesarias esas instituciones, esas mediaciones, esos lugares donde se puede construir un discurso colectivamente. Claro, claro. Nada del mundo actual existiría sin el plástico. Desde las partes postizas, más o menos necesarias de los cuerpos, hasta los autos, pasando por los colores, la ropa y los juguetes. Casi todo lo que nos rodea es de polietileno de alta o baja densidad. El plástico es la gran metáfora, la gran materia de la filosofía y la política. Sin plástico no hay segundas ni terceras naturalezas. No hay ecología ni lenguaje. Hernán Borisonic y Alfredo Aracil en Sin plásticos no hay ecología. Revista Anfibia, 19 de octubre del 2023. Bueno, recién escuchábamos, Hernán, un texto tuyo que también salió en Anfibia, en donde hay una especie de puesta en valor del plástico, ¿no? Es decir, siempre es un producto tan señalado, lo vinculamos tanto a la contaminación y demás, y bien vinculado está por otra parte, pero vos ahí nos recordás que quizás sea el más humano de los productos que tenemos en la actualidad. El planteo que haces en ese texto, que yo invito a que lo lean, de nuevo está en la página de Anfibia, está buenísimo, que es provocador, digamos, ¿no? ¿Qué estabas buscando con ese planteo? Bueno, es un texto que escribimos con Alfredo Aracil, que es curador, que trabaja en el MAMBA, en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, y surgió un poco a raíz de una muestra que hicieron en Fundación Andriani de dos artistas donde se usa un poco el plástico. Hay una obra que es una alfombra de plástico donde hay que verla muy de cerca para ver cómo las partículas de aire o de polvo bailan ahí. Y otra obra sonora que hace justamente que esas partículas se muevan, ¿no? Pero a partir de eso, bueno, empezamos a pensar un poco, sí, a contracorriente, digamos, o a darle una entidad al plástico. Digamos, el plástico, en primer lugar, es tal vez el centro de nuestra cultura en este momento, ¿no? Todo lo que tocamos tiene plástico, desde nuestros pulmones hasta los autos, todo lo que, los cables, digamos, todo está rodeado de plástico. Y darle más entidad, o sea, no pensarlo en sus grises, ¿no? Ir a buscar otras preguntas que hacerle al plástico. Y tomárnoslo en serio, hacer una especie de filosofía del plástico, arte del plástico, no sé, tomárnoslo en serio y ver a dónde llegamos. No es un texto que pretenda cerrar nada ni llegar a ninguna conclusión, sino bien nada, a dar aire y abrir esa discusión. Claro. Nuestras visiones sobre el futuro, ¿no? Nuestras visiones sobre el futuro de hace 10, 20 años atrás, envejecieron un poco mal, ¿no? ¿Qué pensás respecto de eso, ¿no? Porque yo noto una preocupación en varios de tus libros, tanto los que escribís como los que compilás, acerca de cosas que están en el borde, ¿no? Entre el presente y el futuro inmediato, ¿no? Sí. Entonces me pareció una pregunta interesante para hacerte. ¿Cómo pensás esas visiones sobre el futuro que hemos tenido y qué pasa con este presente, ¿no? Sí. Digamos, el futuro es un espacio interesante para pensar en este momento. Digamos, en algún momento, en la Revolución Francesa, el futuro era algo a lo que se apelaba para la lucha presente. Es decir, por la emancipación futura, dejemos la vida en el presente, ¿no? Ahora, el futuro se convirtió en un campo de disputa de todos los actores, y de alguna manera tomó el lugar del presente. Quiero decir, para las inteligencias artificiales, por ejemplo, ellas viven en el futuro, viven a unos instantes más adelante que sus usuarios. O sea, lo que están tratando es de predecir, y lo predicen bastante bien, qué va a pasar en los próximos instantes. Escuchaba que, por ejemplo, ahora en Estados Unidos desarrollaron como cuestiones de seguridad que pueden predecir hasta 16 minutos antes un atentado o algo así, que es un montón, ¿no? A la vez, los 16 minutos es... Tienen como otro uso horario las inteligencias artificiales. Exactamente. Y digo,
parecería que lo más impredecible es el presente ahora, no el futuro. O sea, que el futuro ya está ahí dicho y hay que ver cómo se controla que el presente responda a ese futuro de unos instantes después, ¿no? Cómo se invierte ese lugar. Entonces, la imagen de futuro pasa a ser esa imagen determinista, determinada, breve en un punto, aunque 16 minutos sea un montón para un atentado, es poco también para pensar una imagen de humanidad futura. Y cómo recuperar esa capacidad de imaginar, de generar imágenes sobre un futuro al que se pueda acceder, digamos, y que sea distinto de un futuro muy predeterminado precisamente por ya sea variables tecnológicas, económicas, etcétera, ¿no? Claro. O sea, es que justamente eso, ¿no? De futuro e imagen, yo quería leer algo que vos dijiste en una entrevista que te hicieron al cumplirse los 30 años de la UNSAM, que fue 2022, ¿no? Sí. Dijiste esto: de la imagen que tengamos de futuro va a depender mucho la forma que construyamos ese futuro. Es decir, si la única imagen de futuro a la que nos enfrentamos es la aniquilación, el fin de la vida, la muerte de todo lo existente, es muy probable, muy factible que aparezcan respuestas mucho más violentas y de sálvese quien pueda en el futuro inmediato o en el presente. En cambio, si es posible construir una imagen de un futuro digno, vivible, con condiciones sociales mejores o más inclusivas, la construcción de esa imagen también va a tener que ver con esa sensación, estar aportando hacia un futuro inclusivo. Es interesante porque además de la técnica, ¿no? Es decir, las inteligencias artificiales, que es increíble esto que acabas de contar, no deja de ser el futuro una cuestión humana, ¿no? Es, en gran medida de la subjetividad de cómo nos lo imaginemos y cómo lo veamos, eso que media entre el presente y ese futuro que estamos viendo es lo que nos va a permitir recorrer un camino con esas características, ¿no? Y es verdad, si pensamos que lo que viene es que va a estallar todo, el dólar a 5.000 pesos y demás, bueno, el camino nos va a llevar a eso también, ¿no? Sí, tal cual. O sea, si lo único que queda es muerte y destrucción, claro. Mato y destruyo. Claro. También, eso seguro, digamos, si podemos volver a generar imágenes de futuro más amigables, más interesantes, bueno, vamos a querer aportar a esa imagen, querer ser, digamos, productores también del paso hacia esa imagen. También creo que a la vez, digamos, lo que se obtura con ciertas imágenes de humanidad muy computarizada, muy mecanizada, por ejemplo, con esta posibilidad con la que trabaja Silicon Valley de migrar las conciencias a cuerpos no humanos, a cuerpos no perecederos, lo que obtura precisamente es esa última imagen en la cual todos nos vamos a morir. Digamos. Hay que tener en cuenta también que todo lo que en este momento existe, en algún momento no va a existir. Pero no solo nosotros dos, el estudio, el planeta Tierra, todo. Absolutamente todo, y cualquier posibilidad de haberlo registrado. Digamos, cualquier memoria también en el largo plazo se destruye. Ese como horizonte último de pensar, bueno, ¿cómo le podemos otorgar nosotros mismos sentido? Esa muerte ya la tenemos ahí. Claro. No traerla tan cerca y pensar en, bueno, cómo generar un sentido social, cómo se puede generar un sentido en común, del cual cada cual pueda sentirse en algún punto responsable, ¿no? Es una pregunta un poco antigua, parece, pero digo, sí. ¿cómo además, en esa restablecer? Pregunta empiezan a jugarse cuestiones religiosas, de fe, ¿no? Sí, eso. ¿Cuál puede ser el papel, digamos, no destructivo de cada cual en una construcción en común? Y por eso sí creo que es importante la posibilidad de ubicar un espacio mental en el que las relaciones son de escala humana. En esta escala inhumana donde yo creo que escribo un libro que lo va a leer todo el planeta, esa escala no es humana, no es una escala que yo puedo manejar, y por lo tanto escribo en un lenguaje que me imagino que va a poder entender todo el planeta. Si yo tengo una comunidad de sentido con la cual discuto, dialogo, bueno, me parece que ahí se puede generar un sentido más propio, más situado y a la vez universalizable, desde ahí. Claro. ¿Sabes qué pensaba en esto? Vos decías de la escala humana y demás, ¿no? Estamos en este momento atravesando un tiempo de guerras, ¿no? No son guerras globales como tuvimos en otra época, pero tenemos guerras con potencias importantes y con grandes costos. Y de alguna forma ahí
una guerra es la pérdida de toda escala, ¿no? Porque la propia vida humana es considerada, es evaluada y es sopesada, y, digamos, y es descartada como algo que impide el accionar, ¿no? Y pensaba si, en el caso de las inteligencias artificiales, que justamente me imagino que las consideraciones humanitarias deben ser bastante difíciles de incorporar en este tipo de inteligencias o en este tipo de algoritmos, porque son demasiado subjetivas, incluso vemos que las propias personas no las pueden incorporar, ¿no? ¿Cómo se puede mesurar ese riesgo? Viste que tenemos, de nuevo, apelando a la filmoteca, tenemos miles de películas en donde hay inteligencias artificiales que evalúan que el problema somos nosotros, ¿no? Y ese tipo de cosas. Sí. Eso me parece que está lejos, digamos, en este momento responden, hoy son bastante Todavía más están humanas. bajo control. Sí, y creo que son bastante más humanas de lo que se puede imaginar, precisamente porque están un poco más cerca. O sea, recién empezamos una etapa ahora en la que las inteligencias, por ejemplo, las generadoras de imágenes, están evaluando sus propias imágenes, porque generan tantas, como que creo que cada, no sé, voy a decir un número cualquiera, pero como que cada semana se genera lo mismo que en todos los siglos anteriores, digamos. Entonces, ahora recién estamos entrando en un momento en el que las máquinas se están leyendo un poco a sí mismas. Está en un momento de introspección. Un pequeña introducción en introspección maquinal, pero todavía, por ejemplo, los sesgos que tienen las inteligencias artificiales no son atribuibles a esas inteligencias o algoritmos, sino a quienes claro, las... Por supuesto. Entonces todavía me parece que estamos en un momento donde el problema somos más nosotros, ¿no? Es decir, ¿desde dónde, desde qué matriz, de qué postura se generan esas relaciones que lo que esa tecnología en sí misma? Creo que es más la matriz que la tecnología en sí misma, ¿no? Claro. Sí, también puede haber en esto mismo que acabo de hacer yo incluso, ¿no? Como una transferencia de nuestros problemas y responsabilidades a un futuro distópico, ¿no? Cuando en realidad, sin inteligencia artificial alguna, ya todos estos problemas, todas estas matanzas, hambrunas, las teníamos acá. Sí, tal cual. Sí, nunca se me ocurre como pensar la tecnología como algo autónomo, ajeno. Claro. Creo que, digamos, hay humanidad cuando hay tecnología cuando hay humanidad, eso es inseparable. Y es un punto interesante para un montón de estudios muy contemporáneos, poshumanos, digamos, ¿no? Donde lo humano queda corrido. Bueno, ver también que puede ser un gesto bastante humano también eso de pretender correrlo del medio, digamos, un gesto incluso más humano de lo que se puede pensar. Bueno, Hernán, muchas gracias. Yo invito a leer tus artículos y tus libros, y lo invito obviamente más allá de la comunidad académica que ya está acostumbrada a ellos, invito porque creo que superado un primer momento en el que parece que pueden ser textos ajenos, rápidamente van a encontrar en esos libros y en esos artículos cuestiones superhumanas como acabas de decir. Así que muchas gracias por muchísimas gracias habernos a vos, visitado. A ustedes, muchas gracias.